Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Esto es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, hablar, discutir sobre temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre personas mayores e instituciones bancarias. El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las personas mayores como un grupo de atención prioritaria y reconoce sus derechos, además estableciendo obligaciones para las autoridades de la Ciudad de México de implementar medidas positivas que tiendan a su inclusión y a la eliminación de las barreras que existen para acceder a sus derechos. Reconoce derechos como los servicios de salud especializados, cuidados paliativos, así como una pensión económica. También mandata el establecimiento de un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier otra situación que implique tratos que atenten contra su seguridad e integridad. A lo largo del tiempo hemos visto prácticas discriminatorias hacia las personas mayores, las cuales se han acentuado a partir de la pandemia por COVID-19. Quejas y relatos muy constantes por parte de las personas mayores sobre cómo son tratados en espacios de instituciones bancarias, supermercados, centros comerciales, entre otros. La cultura clientelar y de desprecio a la vejez ha obstaculizado la posibilidad de que las personas mayores encuentren un vehículo de articulación para hacer un frente común y se eliminen prejuicios y estigmas sobre la vejez. En este programa Espacio Diverso ya hemos platicado con personas mayores y personas que trabajan con personas mayores sobre estas prácticas, especialmente en instituciones bancarias que a raíz de la pandemia se han venido dando, pues relacionadas con el tema de acceso a los servicios, precisamente porque debido a la COVID, pues cerraron algunas sucursales, cerraron algunos servicios y no se podía acceder a la información sobre las cuentas bancarias, sobre las pensiones, etcétera. Sobre estos temas me acompañan en el programa de hoy Ana Gamble Sánchez Gavito, directora de gerontología del INAPAM y especialista en envejecimiento de la población, y Patricia Rebolledo, directora de Un Granito de Arena AC. Me da muchísimo gusto que las dos nos acompañen el día de hoy en Espacio Diverso, además porque sabemos que llevan muchos años, además de ser especialistas en el tema, y muchos años trabajando en estos temas, sobre todo en la Ciudad de México y como platicábamos hace un momento con COPRED. Y bueno, pues justo agradecemos su presencia. Y me gustaría empezar contigo, Ana, hablando sobre por qué es importante hablar sobre este tema en el contexto actual. Es un gusto estar con COPRED. Como lo mencioné, estuve desde sus inicios y ha dado pauta a nivel no solamente de la Ciudad de México, sino nacional, de un trabajo en contra de la discriminación. Voy a iniciar diciendo que este es el siglo del envejecimiento. El tema del envejecimiento, la vejez ya se tiene que tratar de manera insoslayable. Ya no podemos dejar pasar más tiempo sin que se vuelva una prioridad, como todos los otros temas, pero especialmente, porque este es el siglo del envejecimiento. A nivel nacional se reporta que el 45% de las personas adultas mayores refieren que se respeta poco o nada sus derechos. Y esto es un dato que se puede igualar en relación a otros países en el mundo, ¿no? Pareciera que el tema del envejecimiento, en vez de ser y de contemplarse como un logro de la humanidad, ¿no? Vivir muchos años, se ve como una, digamos, como un problema, una situación que yo a veces digo el tsunami de las canas. Hay muchos factores por los que se discriminan las personas mayores, pero el principal es el desconocimiento de este tema, ¿no? Por eso es indispensable volver la mirada a la sociedad y hacer ver que envejecer es pues un logro, es una maravilla, porque no envejecer significa pues morirnos, ¿no? En edades tempranas. Y por lo tanto, pues desde el INAPAM estamos haciendo un trabajo para
volver aspiracional el envejecer, que lo vivamos de esa manera todas y todos, que no nos peleemos con ese proceso de nuestra vida, que no busquemos todo el tiempo en todos los esfuerzos negarlos, ¿no? Y la otra tarea importante es gerontologizar el servicio público, que todas y todas los que estamos en estos ámbitos sepamos sobre el proceso de envejecimiento, sobre las personas mayores. Y otro ámbito en el que estamos también entrando es en la currícula de las universidades, de educación superior, para que entre el tema del envejecimiento en sus currículas, para que se vuelva de interés de estudiantes el hacer investigaciones, el trabajar sobre este tema, ¿no? Porque finalmente todas y todos pues estamos involucradas en este proceso, ¿no? Así es, Ana. Justo mientras hablabas, pensaba yo precisamente en estos modelos hegemónicos de belleza, ¿no? Que están asociados a la juventud y cómo precisamente esta cultura de pronto nos ha llevado a entender que el envejecimiento es algo no deseable, ¿no? Como si no fuese un proceso dentro de nuestras vidas. Y sobre esto, Patricia, ¿por qué consideras tú, desde tu punto de vista, importante hablar sobre este tema? Mira, definitivamente coincido con Ana Gamble y adicionando a lo que acaba de decir. Hay que tomar en cuenta que es un grupo poblacional en franco crecimiento, ¿sí? Va para 2050, 1 de cada 4 personas será persona mayor. Entonces, creo que ahí radica la importancia que le debemos de dar a los temas del envejecimiento ya ahorita. De por sí ya vamos atrasados, yo diría, ¿no? Debimos de haber empezado desde mucho antes. Entonces, sí, por ese incremento de esta población de personas mayores, es importante que todos nos pongamos las pilas, ¿sí? Y empecemos a generar programas, intervenciones, políticas, todo pensando en una población envejecida, porque efectivamente ha sido el gran logro de la humanidad, incrementar la expectativa de vida, pero desafortunadamente nunca se pensó en qué íbamos a hacer con tantos viejos, ¿sí? Con tanta población mayor, qué nos iban a demandar, qué iban a necesitar, qué les podíamos estar ofreciendo. Y por no pensar en esa situación complementaria, es que ahora se dan una serie de problemáticas que viven las personas mayores donde son violentados sus derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se planeó también la infraestructura y todo el sistema que se debería de tener para poder atender a esa población. Entonces, es de suma importancia hablar de estos temas y pues aunque sea de forma tardía, pero empezarnos a prepararnos. Si bien hemos avanzado en cuestión de derechos, tenemos un marco jurídico, al menos aquí en la Ciudad de México, ya actualizado. Hay una convención interamericana de los derechos de las personas mayores, pero desafortunadamente se está quedando en papel, ¿sí? ¿Cómo podemos eso que está en papel llevarlo a la realidad? Cuesta trabajo, nos está costando trabajo desde todos los ámbitos, tanto público, privado, social, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas cuestiones y mucho por esta parte del viejismo, ¿no? De que ahora se llama edadismo, ¿no? Esos mitos, prejuicios, estereotipos que desde el siglo pasado, ¿sí? Se evidencia como un fenómeno social y que margina, discrimina y niega todo lo que es vejez y niega también a las personas mayores, ¿no? Entonces, sí, no hemos avanzado mucho, todavía sigue esa visión asistencialista, esa visión de ver a la persona mayor como sujeto pasivo, ¿sí? Esperando recibir dádivas, y no, debemos de cambiar esa visión. Y para eso, pues, hay mucho trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Sin duda, es fundamental cambiar esta perspectiva, ¿no? Desde el asistencialismo y de pensar además que las personas mayores
pues ya nada más están ahí, digamos, y disculpen la expresión, pero de pronto es lo que se piensa, que están esperando al fin de sus vidas, cuando sabemos que además, de acuerdo con las definiciones de la Convención sobre Derechos de las Personas Mayores, de nuestra propia ley sobre derechos de las personas mayores, son personas a partir de los 60, 65 años, y que son personas perfectamente aptas para todo, no solamente digo para trabajar ni siquiera desde una visión capitalista, sino desde una visión de una vida plena y una vida adecuada, digamos, y digna, porque de pronto estas perspectivas hacen que no se tomen en consideración esas cuestiones relacionadas con el desarrollar una vida como cualquier otra persona, ¿no? O sea, de pronto es como pensar en el viejo que está ahí y que ya no disfruta, que ya no vive, que ya no sale, que ya no va, que ya no trabaja, que ya no tiene hobbies, que ya no tiene pasiones, que ya no tiene pareja, ¿no? Entonces, me parece que es importante esta visión y sobre todo atendiendo a lo que dices, Patricia, el tema de la inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Donde México ya está teniendo un número importante de personas mayores y que tenemos que avanzar precisamente en estas perspectivas. Decía yo en la introducción del programa que es importante pensar que durante la pandemia vimos muchas prácticas asociadas a la discriminación y hacia las violencias hacia las personas mayores. Antes de pasar al tema concretamente de las violencias asociadas a la pandemia, en los minutos que nos quedan en este primer bloque, me gustaría que habláramos de las violencias y de la discriminación que ya venían viviendo las personas mayores antes de la pandemia. Las brechas de desigualdad ya estaban allí y se vieron profundizadas y se vieron mucho más abiertas, digamos, gracias o debido a la pandemia, pero ya existían las violencias. Entonces, regreso contigo, Ana, si te parece bien, para hablar un poco sobre este contexto prepandemia de las personas mayores. Con mucho gusto. Solo voy a retomar 3 notas muy puntuales. Ganamos, desde que existe el ser humano en la faz de la Tierra, nunca pasó de 30 años hasta el siglo pasado. Sí, digamos, en promedio, sí llegaba a haber un Matusalén y gente de muchos años, pero en promedio no. Entonces, eso es un brinco cuántico que dimos de vivir de esa expectativa de vida a llegar, digamos, en México, por lo menos a los 75 años, ¿no? Quien tiene hoy 60 años puede vivir 20, 25 años más en promedio, o sea, ¿no? Y otra cosa es que no envejecemos el día que cumplimos 60 años. Nos reconoce la ley, pero el proceso de envejecimiento, les tengo la noticia de que es toda nuestra vida, ¿no? Eso quería puntualizarlo como parte de esta cultura de la vejez. El tema de la discriminación en las personas mayores, primero sí existe, y COPRED pues hizo una encuesta, no sé si fue el 2012, una encuesta con Roy Campos buenísima, de las primeras muy buenas, donde situaba creo que en 5º lugar a las personas mayores como discriminadas, como un grupo discriminado, ¿no? Y que se suma a muchísimas. Igual el Econadis, ¿no? la de nivel nacional, no está en los primeros lugares, pero está en los grupos poblacionales discriminados, que uno diría en este país se discrimina a todos menos al hombre blanco, joven, con empleo, etcétera, ¿no? Somos un país muy discriminador. Las formas del maltrato en personas mayores son muy diversas. Existe, digamos, muy pocos años desde que se empieza a analizar el tema, parecer que en los años 70, digamos, en Europa, y en México lo empezamos, digamos, a conocerlo, a analizarlo ya mucho más preciso desde la Ciudad de México en el año 2001, que hicimos una encuesta sobre maltrato psicológico, maltrato físico, ¿no? A las personas mayores de 70 años. Es como las primeras cifras que hay oficiales de este maltrato, que era 7% de las personas decían ser maltratadas
psicológicamente y 0.5% ser maltratadas físicamente. O sea, obviamente estaba muy alejado de la realidad hasta la existencia ya del instrumento que se hizo desde el INGER con antes del INGER con la doctora Giraldo, ¿no? Donde ya se tiene una encuesta muy específica, una escala muy específica para maltrato que es pues primera en América Latina. El conocer los tipos de maltrato es muy importante, ¿no? Muy importante el que las personas mayores no asuman como un tema naturalizado porque son personas mayores, el que ya no las consideren, el que no tomen en cuenta su opinión, el que las infantilicen, ¿no? Que eso tendemos a hacerlo con una facilidad enorme, además de tratarlos como menores de edad o niños y niñas, también eso significa que no tomamos en cuenta su opinión y que la persona, le hagamos lo que le hagamos, no va a protestar ni va a decir nada, ¿no? Está pues el maltrato físico, el psicológico, que para mí el psicológico transversaliza todos los maltratos, ¿no? El patrimonial, el económico, el de negligencia, porque finalmente nos afecta, ¿no? En nuestro estado de ánimo el sabernos maltratados, ignorados, invisibilizados, ¿no? O invisibilizadas. Y otra cosa muy importante, si desconocemos que esas circunstancias que nos están pasando son maltrato, pues obviamente no podemos quejarnos, no podemos denunciarlas porque asumimos que es algo natural o se ha naturalizado en nuestra vida. Se vive mucho en las mujeres desde que nacen hasta que mueren, ¿no? Y aquí ha sido muy importante el tema de los hombres, porque en ellos sí vemos cómo aparece a partir de que son personas mayores, los indicios de maltrato que empiezan desde subestimación, críticas, hasta desaparecerles sus roles, ¿no? Que han sido siempre, digamos, muy evidentes de proveedores, de la fuerza de la casa, es el que brinda la opinión, no sé qué. Y entonces empiezan a ser mayores y empiezan a darse cuenta de que están siendo discriminados, en este caso maltratados, y esto les puede mucho porque no saben cómo tratar el tema, no saben, se sienten tan indignos que ni siquiera lo manifiestan, ¿no? Entonces aquí es un tema interesante al respecto. Sí, eso me parece muy, muy interesante que comentas, Ana, porque justo, ¿no? Cómo pasa este patriarcado de pronto por, pues, todos los grupos de atención prioritaria, justo como los reconoce nuestra Constitución en la Ciudad de México, y que en realidad, pues, esa exclusión, esa limitación en el acceso a derechos, ese no tomar en cuenta, esa invisibilización, pues pasa precisamente por estos modelos de masculinidad hegemónica y como un hombre mayor, pues justo, ¿no? Ya es relegado a otro rol o a otro papel social. Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos me gustaría que retomáramos precisamente el tema, ya ahora sí, de los contextos de la COVID y en específico el tema de las instituciones bancarias. Y antes de irnos al corte, algo que mencionaste, Ana, y que quiero retomar muy rápidamente, es sobre la encuesta. La encuesta que mencionabas es la EDIS, la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, que efectivamente el COPRED ha levantado ya en 3 ediciones. La primera es 2013, 2017 y acabamos de levantar una en agosto pasado del 2021. Y ahorita estaba yo checando los resultados específicamente sobre personas mayores y en percepción en la Ciudad de México, el 75.3% de las personas entrevistadas coincide en que se discrimina mucho a las personas mayores. Este es el 9º lugar de percepción. Y cuando se pregunta qué grupo es el más discriminado, aquí sí ya no, si estás de acuerdo con que se les discrimina o no, sino concretamente, ¿qué grupo considera que es el más discriminado? Las personas mayores ocupan el 6º lugar. Entonces, estos son datos muy importantes porque en la percepción en la Ciudad de México las personas pues justo consideran que a las personas mayores se les discrimina mucho. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con algunos datos más y vamos a hablar justo sobre discriminación en el contexto de la pandemia en instituciones bancarias. No le cambien, esto es Espacio Diverso.
Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre personas mayores y discriminación en instituciones bancarias. Hace un momento mencionaba yo la EDIS, la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, que levanta el COPRES aquí en la ciudad. Y en la última edición de 2021, les comentaba hace un momento los resultados en la percepción. En la prevalencia, esto es cuando le preguntamos a las personas que respondieron la encuesta si habían sido ellas o alguna persona cercana a ellas discriminada, y nos respondieron que sí. La primera razón por la que han sido discriminadas las personas ha sido por edad. Si bien no tenemos una división con respecto a si es por edad joven o por edad mayor, sabemos que en la Ciudad de México la discriminación relacionada con la edad en el trabajo, en la calle y en la escuela son los primeros lugares en donde suceden estas prácticas que excluyen a las personas del ejercicio de sus derechos. Y pues precisamente hoy hablamos sobre la discriminación por edad hacia las personas mayores. Y en este segundo bloque me gustaría ir contigo ahora, Patricia, sobre estas prácticas de discriminación que se exacerbaron durante la pandemia. ¿Qué notas encuentras de diferencia o que haya, pues crecido, digamos, aumentado las prácticas discriminatorias asociadas a la COVID? Bien, de por sí, bueno, ya había discriminación antes de la COVID, ¿no? Y creo que la COVID vino a evidenciar todo ese atraso que se tiene en cuanto a el uso, goce, ejercicio de los derechos de las personas mayores, ¿no? En la COVID, pues obviamente, bajo la consigna o la situación de que las personas mayores eran más vulnerables a la enfermedad, bajo ese decreto casi que se dio, ¿sí? Es que cuiden a las personas, que no salgan, que se queden en casa. O sea, Dios de Dios, son las principales que se pueden enfermar. ¿Cuántas podían salir o querían salir y fueron limitadas en cuanto a su movilidad? ¿Por qué? Porque se decretó que era la población más vulnerada y que podía contagiarse. Digo, no cabe duda que puede ser, digo, fue así, ¿no? Por la prevalencia sobre todo de enfermedades crónicas que vulneraron más a las personas ante el COVID. Pero, ¿qué tanto desde ahí estamos violentando sus derechos al limitarles la movilidad, ¿no? O sea, si alguien quería salir a darle una vuelta, ok, no voy a ir a espacios concurridos, me voy a poner el cubrebocas, no, pero no puede salir. La misma familia limitaba a la persona mayor, la misma sociedad, nosotros nos volvimos limitantes de su derecho a la movilidad. Entonces, sí se violentó más este derecho, sí se violentó más el derecho a la autonomía, el que yo tome la decisión. Digo, yo sé que a lo mejor por mi edad me voy a exponer y puedo contagiarme, inclusive voy a morir, pero ¿quién me va a evitar que yo quiera salir, convivir, a lo mejor, aunque sea, claro, con todas las medidas preventivas? Pero no se dio esto. Entonces, creo que fueron de los derechos más violentados, que se violentaron todavía más en aras y entre comillas, de estarlos protegiendo. ¿Hasta dónde llega el límite de la protección, no? Cuando se violenta un derecho. ¿Sí? Nunca se les preguntó a las personas mayores, oye, ¿tú quieres? Mira, va a pasar esto. Informarlas, como hay también un derecho del consentimiento informado que se les debe de dar. O sea, tú estás expuesto a esto, te puede pasar esto, si sales esto, tú decides si te arriesgas, pero le estamos dando esa opción. En el COVID no se les dio esa opción, ¿sí? Entonces, creo que sí hubo más violencia, al menos a estos derechos, movilidad, autonomía, ¿sí? Y consentimiento informado, ¿no? A decidir ella, bajo ese consentimiento informado, qué iba a decidir, ¿no? Entonces, pues sí, resultó más violentado. Ahora, desde el punto de vista de instituciones bancarias, bueno, pues a lo mejor ahorita nos haces la pregunta y ya ahondaremos más en ese tema.
Gracias, Patricia. Sí, sí, ahorita vamos a entrar a eso, pero justo es como ir, yo creo que montando el tema, porque de pronto creo que todas las personas pensaban que como sociedad teníamos que proteger a las personas mayores, porque precisamente nos venían diciendo, ¿no?, que la COVID, pues a las personas mayores les afectaba de una manera muchísimo más grave, y desafortunadamente pues sí vimos que muchas personas mayores fallecieron debido a la COVID, pero precisamente por esto que dices, ¿no? Y por lo que decía Ana hace un momento, este tema de la infantilización, del no tomar en cuenta la autonomía de las personas mayores, pues pasó a llevar a una idea de protección, a una idea de paternalismo, en donde se les despojaba de su autonomía. Nosotros en COPRED tuvimos varias denuncias de personas mayores asociadas, por ejemplo, a tiendas de autoservicio. No los dejaban entrar a hacer su súper para protegerles. Y entonces lo que nos reportaban las personas mayores era peor todavía, porque la persona pues tenía que hacer su súper, digo, tenía que comer, ¿no? Y además quería hacerlo. Y entonces lo que tenía que hacer para ir al súper era pues subirse al transporte o tomar su auto o lo que fuera y ir a otro súper más lejano, lo que implicaba pues mucho mayor riesgo. Al final del día no es lo mismo ir al súper de aquí cerquita que transportarse a otro, ¿no? Y lo que nos decían es que era para protegerles, pues sí, pero no todas las personas mayores quieren que otra persona les haga el súper o tienen quien les haga el súper. Entonces, de pronto, este tipo de decisiones, exactamente, ¿no? Lastimaron no solamente su derecho a la movilidad, sino su derecho a la autonomía. Y bueno, pues asociado a todo esto, el tema de las instituciones bancarias. Regreso contigo, Ana. ¿Qué han documentado ustedes? ¿De qué manera han visto estas prácticas discriminatorias asociadas a las instituciones bancarias? Bueno, desde antes de la pandemia, un problema que nos manifestaban muchas personas mayores era el de que algo que nunca habíamos contemplado es que las huellas digitales se gastan, ¿no? Y que según las actividades que haya hecho uno en su vida, interfieren en esa parte, ¿no? Sí, en muchos tuvimos que hacer cartas a varias instituciones bancarias pidiéndoles que hicieran algún otro tipo de control con las personas, de identificación, debido pues a que no funcionaba su huella digital o el detector de la huella digital y no podían acceder a sus recursos, ¿no? Y a veces sí llegaban y lo manifestaban en una situación desesperada, ¿no? Yo sí les digo que, yo tengo 63 años y es la primera vez en la vida que me entero que eso sucede, ¿no? Son quizá estas circunstancias que suceden con la mayor esperanza de vida y que vamos conociendo, ¿no? Porque realmente no es tanto tiempo el que tenemos viviendo tantos años, ¿no? Y sí hay, digamos, otra subestimación, más que denuncias. Yo lo viví mucho en una sucursal bancaria en Reforma, que tenía que cobrar algo ahí. Yo normalmente pues uso puro cajero, pero no sé por qué me tenía que formar. Y de esto hace ya, no sé, 10 años, ¿no? Que llegaban muchas personas mayores a cobrar su pensión. Sí me desesperaba muchísimo cómo las trataban, cómo las regañaban porque no traían el documento, y cómo les decían que ya se lo habían repetido en varias ocasiones. Y yo, pues como soy servidora pública, pues no me puedo quedar callada, ¿no? No puedo voltear y decir, no, pues yo vengo ahorita como ciudadana. Sí hablé con el gerente en esa ocasión y sí le dije, tengan más trabajo, porque se formaban muchas personas y eran pocas cajas las que había para atenderles, ¿no? Yo creo que aquí este tipo digamos, de tratos tiene mucho que ver con el desconocimiento del tema del envejecimiento, ¿no? Ni somos incapaces, ni somos, como nos llaman, analfabetas digitales, ¿no? Y mundialmente, la misma ONU manifiesta que eso nos tiene como, qué barbaridad, pobrecitas las personas mayores, que no es cierto, tenemos la inteligencia suficiente para aprender las cosas, el tema es que se nos
brinden, ¿no?, las facilidades para llevarlo a cabo. Y mucho del tema bancario en la pandemia, por supuesto, no todas las personas mayores, sí muchas empezaron a tener la utilización de medios digitales para hacer transferencias y eso, que yo con mis 63 años, que los repito, cada vez que le aprieto ya cumplí todos los requisitos, le aprieto y me da terror de pensar, la regué, no le va a llegar el dinero, se lo van a quedar, se va a quedar en el limbo, ¿no? Pero mucho viene de esta parte y no es que seamos incapaces, es que quizá enfrentarnos, aprenderlo, necesitamos un tiempo mayor porque no nacimos en esta tecnología, ¿no? Pero yo creo que mucho de esto se puede remediar a partir de una capacitación, de una sensibilización del personal que atiende en bancos, porque ahorita estaba pensando, no hay personas mayores, ¿no? En los bancos atienden puros jóvenes, tanto en escritorio como en las cajas, y fíjense que es un dato que me acaba de caer el 20, que tendríamos que ver por qué. Claro, sí, es verdad. Yo tampoco lo había pensado. Y el tema justo de aprender del mundo digital, pues yo creo que quienes crecimos en un mundo analógico, de pronto tenemos esa inseguridad de lo digital, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces que compré un boleto de avión en donde no tenía yo el boleto, da como una sensación de pronto de inseguridad, ¿no? Y pues lo mismo con las cuestiones bancarias, ¿no? Pues ibas y hacías tu depósito en la caja, en la ventanilla, te ponían tu sello, pues ya estabas segura de que había pasado. Pero hacerlo de pronto en estas vías, y es cosa de eso, de aprenderlo, ¿no? Y yo creo que si de pronto pensar que las personas mayores no pueden, porque no lo pueden entender, pues pasa por esta condescendencia y esta discriminación. Y la sensibilización al personal. Y de pronto estaba yo pensando, también sería interesante que los bancos nos dieran, y no solamente a las personas mayores, a quien esté interesado, porque de pronto no todo el mundo estamos familiarizados con cómo utilizar la famosa banca digital, que pues era lo único que había durante la pandemia, ¿no? Que dieran de pronto algo más, un cursito o algo así, que nos permitiera familiarizarnos con la plataforma. No sé, ahorita lo estaba pensando y es una idea en voz alta que un pensamiento en voz alta que se me está ocurriendo. Patricia, ¿qué prácticas discriminatorias pues han tenido ustedes noticias? Mira, desde las organizaciones, pues hemos visto, sí, lo que dice Ana, el ejemplo que ponía Ana, que es muy, muy frecuente, el hecho de que con la edad se van aplanando los surcos digitales de los dedos, ¿sí? Entonces, ya no hay surco digital, por eso, pues la maquinita, como es tan exacta, pues dice, pues no te doy la lana, ¿no? Y hazle como quieras. También mucho es la cuestión de la firma, ¿sí? Hay que entender las características del envejecimiento. Nada más con eso que se pusieran a estudiar y a analizar los bancos y a profundizar y a rodearse de gente, de gerontólogos, porque ahí se necesitan los gerontólogos son precisamente esos profesionistas que tienen que estar presentes en todas las actividades económicas, porque en todas las actividades económicas va a haber personas mayores, ¿sí? Y cómo las debemos de tratar, en qué tenemos que poner atención. Creo que a la banca no le haría mal, dentro de su plantilla de recursos humanos, tener gerontólogos que les dijeran cuáles son esas características del envejecimiento que tienen que tomar en cuenta y que muchas veces no se pueden acoplar a la era digital, ¿sí? O cuesta trabajo, o qué otros mecanismos tienen que implementar los bancos, el sistema bancario, que dé respuesta a esta disminución de las características físicas de una persona, inclusive auditivas, inclusive visuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo veo, y me lo dicen aquí los familiares, ¿sí? Firma, no, es que su firma ya no es igual. No,
No, pues no se la puedo pagar. Oiga, traigo aquí mi identificación. No, pues hágala lo más parecida al INE. Señorita, ya me tiembla la mano, ya no va a ser la mismísima firma. Ok, entonces no es la firma, vamos a buscar la huella dactilar, se está borrando, vamos a buscar, a ver, a lo mejor el iris del ojo, no sé si también, pero también ha de tener cambios durante el envejecimiento. Pero bueno, pueden ellos investigar qué carambas en el físico no nos cambia para que en un momento dado sea válido como identificación. Y si no, bueno, entender que, a ver, aquí tengo el INE, el señor, la foto, no, pues si es igual, no, sí. Bueno, ¿qué tan flexible debe de ser la banca ante estas características? La banca se debe de, como lo decía Ana, gerontolizar, ¿sí? Tomar en cuenta, desafortunadamente para la banca, las personas mayores no son importantes, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Como decía Ana ahorita que le cayó el 20, ¿no? Efectivamente, puros jóvenes. Y son muchas veces los menos preparados para poder atender a una persona mayor que ya no oye, que quiere que lo acaba de decir hace 10 minutos y se lo vuelve a preguntar, ¿sí? Obviamente van a invertir más tiempo. Al banco no le conviene, porque el banco lo que quiere es lana, ¿sí? Es ganar. Entonces, pues hay que buscar otros medios. La banca sí tiene que poner mucha atención, porque definitivamente la tendencia de la población es ir aumentando. A lo mejor ya los viejos que vengan de ahorita que tienen 40 años, en cuestiones tecnológicas van a ser más duchos y no les va a tomar mucho tiempo, pero para dentro de 20 años, a lo mejor ya la forma de hacer el banco cambió también. Y para ellos, cuando lleguen a ser viejos, les va a costar trabajo entender la nueva tecnología. Entonces, es un proceso que tiene que ir de la mano también con el crecimiento poblacional. ¿Quiénes son nuestros principales clientes? ¿Qué características tienen esos clientes? Y entonces yo debo de implementar mecanismos o tecnologías acorde a esas características físicas de las personas mayores. Otra situación que se vive mucho en la cuestión bancaria son los fraudes de que son objeto las personas mayores. A la hora de ir a insertar la caja, se sabe que muchas veces los cajeros ya están trabajados, manoseados, digamos así, para poder detener o leer el NIP, y entonces llega otro y saca el dinero y resulta que al rato va el adulto mayor y ya no tiene lana. ¿Cómo? Es que sí, fui a un cajero, no me dio, fui a otro cajero, tampoco me dio, y resulta que al adulto mayor le birlaron los miles de pesos. Y el banco luego, no, pues es que ¿dónde fue? ¿Y dónde hizo su transacción? Y empieza el peregrinar de las personas mayores, de verdad, un peregrinar tremendo que da pena, ¿sí? Que en vez de facilitar y flexibilizar, tal pareciera que se los pone. Ya en la Conducef, creo que también hay esta parte, y ya sé que muchas veces llegan a un arreglo con el adulto mayor, ¿no? Ok, ¿cuánto te birlaron? No, pues que me defraudaron 10,000 pesos, por decir algo. Bueno, te doy la mitad y ya, pero pues tampoco se trata de eso, ¿no? Es mi dinero, es mi pensión, a lo mejor es el único dinero. Y comentaba la Conducef que muchas veces sí es factible que les devuelva el banco todo el dinero, pero tendrían que ir a un procedimiento ante un juzgado con un juez, en donde pues obviamente a lo mejor el juez está más sensibilizado y ve la situación y obviamente dictamina que el banco le regrese todo el dinero. Pero es un proceso que decía la misma Conducef a una persona mayor, se puede llevar 3-4 meses. O sea, ¿y en 3-4 meses qué? ¿Dónde queda mi dinero, no? ¿Qué voy a hacer sin ese dinero? Entonces, creo que la banca tiene que trabajar mucho y de verdad que haya un interés por los clientes personas mayores, ¿sí? Y poner mucho hincapié
en las características físicas de las personas mayores. Gerontolizar la banca. Gracias. Perdón, no podía prender el micrófono. Sí, justo me parece que varias de las problemáticas que ustedes plantean también nos han sido, pues no denunciadas formalmente algunas de ellas, pero sí platicadas en este espacio y en otros espacios del COPRED. Y justo me parece que es fundamental que los bancos atiendan a estas cuestiones, ¿no? De pronto pensar que su modelo o su modelo de cliente es una persona de determinada edad, con determinada instrucción o educación, pues me parece que no toma en consideración situaciones de muchas otras personas, ¿no? Y flexibilizar estos mecanismos y estas tecnologías que mencionaban tanto Ana como tú, Patricia, pues me parece que son importantes. Vamos a hacer una pausa y regresamos al último bloque para hablar sobre personas mayores e instituciones bancarias. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Pues ya estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre personas mayores e instituciones bancarias. Y pues en el bloque pasado, nuestras invitadas, Ana Gamble y Patricia Rebolledo, nos han platicado ya sobre pues algunas de las prácticas cotidianas que conocen ellas o que han presenciado ellas mismas en los bancos para con personas mayores. Si ustedes también han vivido alguna de estas prácticas, quiero decirles que pueden poner una denuncia por discriminación en el CONAPRED. En el caso de la banca, el COPRED no es directamente competente, pues se trata de una cuestión de carácter federal, pero es importante que pongan una denuncia en las instancias correspondientes o en la CONDUCEF, como ya mismo ahorita Patricia Rebolledo mencionaba. Es importante denunciar estas prácticas de discriminación o de violencia porque, bueno, pues al final del día todas las personas merecemos tener un servicio adecuado y acceder a él en igualdad de circunstancias. Ana, nos decías hace un momento que tienes una guía que se elaboró con Conducef y que me parece que es importantísimo que nos compartas. Sí, fue muy interesante porque la elaboramos con el equipo Conducef previo a la pandemia y se hicieron muchos ejemplares y los tuvimos embodegados meses y ahorita ya por fin los pudimos distribuir. Pero yo invitaría a las personas a que los busquen, busquen esta guía, ¿no? Para educación financiera para las personas adultas mayores, que le sirve a todo el mundo, que tampoco somos las únicas víctimas de fraudes, las personas mayores. Pareciera que ahí hay otras subestimación, ¿no? Se habla de que el 30% de las personas que son víctimas de fraude somos personas adultas mayores. Yo quiero decirles, y podría aseverarlo, que somos las que nos atrevemos a denunciarlo, porque las y los jóvenes se mueren de la pena de pensar, me engañaron y caí en todo. Y nosotras no, nosotros sí, nos engañaron, pero vamos a denunciarlo. Eso es muy importante porque también está Consejo Ciudadano, que puede uno llamar, da el teléfono y entonces ellos lo registran. Es un servicio que tiene la Ciudad de México también fantástico. El tema de las instituciones bancarias, yo voy a dos cosas a retomar. Yo considero necesario que sí, como Patti decía, a veces, porque no todas las personas envejecemos de la misma manera, ni no todas nos deterioramos, ni nos brinca el pulso, ni nada, pero hay unos que sí. Que se haga un nuevo registro de firma y que se haga un tipo de registro de firma accesible para la persona, ¿no? Y la otra, que no sé quién de ustedes mencionaba, de que si somos o no importantes para la banca, yo juraría que somos muy importantes y que nuestros recursos en la banca, y yo le invitaría a la banca a decir cuánto de los recursos que tienen pertenecen a personas de más de 60 años. Sí somos muy importantes, no solo gastamos, también consumimos, compramos y somos parte del motor de la economía del mundo entero, ¿no? Y entonces eso es importante, consiéntanos, cuídenos, porque igual nos vamos con la competencia, que nos atienda mejor, con esa nos vamos. Bueno, retomo la guía.
Esta guía de educación financiera para las personas adultas mayores, como les decía, puede servir a cualquier persona. Nos explica desde cómo utilizar de manera adecuada un cajero. Nos insiste muchísimo en que no nos dejemos engañar con el tema de estas empresas o instituciones que nos hacen millonarios de la noche a la mañana, que invertimos 300 pesos y nos dan 5,000, que invertimos no sé qué y nos dan tanto. Hay que tener mucho cuidado y miren, hay instituciones que han estado hasta registradas formalmente y han defraudado a la ciudadanía. Conducef nos puede orientar mucho de si donde nos están invitando a participar realmente existe y es formal, ¿no? El tema también tener muchísimo cuidado con el tema de tandas, de entrar a estos fondos de ahorro. ¿Por qué? Porque miren, en las oficinas yo lo he vivido mucho. Son las personas que defraudan, son personas con las que hemos convivido a veces 5 o 6 años, ¿no? Sucedió con una compañera que era conocidísima. Yo creo que yo hasta entré, fíjense, y ya no reclamé, ya no sé si lo devolvieron, pero hubo personas que su capital completo lo invirtieron y esta persona muy conocida, muy familiar, se fugó con todo el dinero. Cuando la encontraron pues no tengo cómo pagarles. ¿De qué nos sirve que la metan presa si no nos pueden devolver nuestro dinero? Entonces, cuidemos mucho y no quiero pensar o decir que a dónde metan su dinero. Yo diría, inviértalo o métanlo en lugares más formales posibles. Nunca voy a aconsejarles dónde porque no es mi deber ese. También en el tema de préstamos entre familiares, con hijos, hijas, ¿no? Uno siempre piensa que, no, pues es mi hija o mi hijo, mi yerno, mi nuera, mi nieto, mi nieta, no me van a desfalcar. Les tengo una noticia, sí. Y los 20 años que estuve en la Ciudad de México no saben la cantidad de casos que conocí de personas defraudadas por sus seres queridos. Entonces, para que el amor perdure, también tiene que resguardarse nuestros recursos financieros, ¿no? Cuidarlos mucho y poderlos, tener uno la decisión muy clara de cómo hacerlos, de dónde depositarlos, ¿no? En el tema de, que no nos ayuden en la utilización en cajeros, yo muchas veces les aconsejo, entren con su tarjeta al cajero adentro, que la persona les dé dinero con su tarjeta y con eso evitamos que alguien nos pueda ayudar a asesorar o, como decía Pati, que nos enfrentemos a cajeros que están modificados. Ninguna precaución sobra. Lean la guía. En la guía también hay recomendaciones de cómo administrar nuestros 3 pesos que tenemos de la mejor manera para que nos alcance. Y en el INAPAM también quiero ponerme a las órdenes para todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Pues esos son tips muy, muy importantes. Ahorita hice una búsqueda aquí en Google, en el buscador. Si ponen Conducef, personas mayores, les va a aparecer la guía y también algunas otras cosas de información que tiene Conducef. Y es muy importante que puedan tener estos datos y si no, pues con el INAPAM, como ya nos dice Ana, pues pueden acercarse a pedir información y sobre todo eso, ¿no? Cuidar su dinero. Patricia, algunos tips, algunas, pues también recomendaciones a la banca. Muchísimas. Todas. Felicito al INAPAM, qué bueno que elaboró esa guía junto con la Conducef. Creo que de eso se trata, ¿no? De cómo capacitar, cómo informar, cómo empoderar a la persona mayor frente al sistema bancario, ¿sí? No había muchas opciones. Bueno, yo creo que cuando salió el primer cajero, casi estoy segura que nadie se acordó de enseñarle a una persona mayor cómo usar el cajero, ¿no? Eso se vino dando ya posteriormente, ¿sí? Que empezaron a lo mejor a atender quejas o inconformidades de las personas mayores. Pero es como todo, si vamos a lanzar un producto nuevo, primero
hay que capacitar al cliente al que va dirigido. Y en este caso creo que en ese sentido, Ana, yo diría que la banca tiene también olvidado a la persona mayor. Si bien es cierto, y no lo dudo, creo que es uno de los principales clientes, sobre todo porque a través de la pensión no contributiva que se les otorgó a las personas mayores por parte del gobierno federal a nivel nacional, existió una inclusión financiera mayor de la persona mayor. Qué bueno, pero no se le capacitó para esa inclusión financiera, ¿sí? Cómo usar el cojero, cómo prevenir fraudes, cómo no dejarse mentir o engañar por alguna persona que se acerca con la intención supuesta de querer ayudar, ¿no? Entonces, creo que mucho de eso es también que deben de asumir los bancos esa responsabilidad social que como bancos tienen hacia este sector de la población. ¿Cómo? Precisamente eso. A ver, ¿cómo gerontolizo a mi personal? ¿Sí? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo hay una gerontolización en la atención al cliente? ¿Cómo me vuelvo, como bien decía Ana? Pues a lo mejor entramos en una competencia. ¿Cuál es el mejor banco? Yo llamaría el banco amigable con las personas mayores. ¿Cómo me vuelvo un banco amigable con las personas mayores? ¿Por qué? Porque aguas, ya todos tienen tarjeta y acuden de una u otra manera, tienen contacto con el banco y a lo mejor yo les puedo ofrecer otro producto más, ¿sí? Entonces, eso es lo que el banco tiene que visibilizar, esa capacitación hacia las personas mayores y flexibilizar, no entorpecer el acceso a los recursos, a sus propios recursos que tiene la persona mayor y que ese es también un derecho que le asiste y que el banco muchas veces violenta al estar pidiendo, exigiendo y negándose a dar otra alternativa de cómo el adulto mayor puede acceder a sus recursos humanos. Un ejemplo que quisiera yo poner es, por ejemplo, aquí en las organizaciones, pues luego no, le piden, va el hijo que se le vence la tarjeta bancaria y tiene que pedir otra. Ah, no. Tiene que venir la persona mayor, señorita, es que mi mamá no puede salir, ya no puede caminar, no la puedo hacer. No, tiene que venir. Cuando llevó a la señora y vio el gerente en qué situación iba, me hubiera dicho, ¿sabe lo que le dice el gerente? Me hubiera dicho que hace, señor, si le estoy diciendo, la mamá les puso una pinta, porque ya tenía deterioro cognitivo, la señora también los mandó a freír espárragos, no pudieron preguntarle nada. O sea, a ver, ¿para qué llegar a esos extremos? Señores banqueros, por favor, de verdad, ¿sí? Gerontolicen sus procesos de atención a personas mayores. Seguramente habrá otros, como les decía, vamos a buscar qué parte física no cambia para que sea identificable, o a ver nada más, o una voz, audio. Ahora hay tecnología de reconocimiento de voz y a lo mejor esa no cambia tanto. Bueno, vamos a invertir. ¿Qué es invertirle? Sí, señores, pero tienen ahí una población de muchos millones que están usando su banca. Vuélvanse bancos amigables y hagan campañas de capacitación a las personas mayores cuando cambien algún dispositivo de acceso al dinero, que acuérdense, es de las personas mayores y tienen derecho a pedirlo, ¿sí? A sacarlo. Creo que yo terminaría con eso, con esos tips y consejos, sugerencias a los bancos. Gracias. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que justo y apelar a lo que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad especifica sobre el tema del diseño universal, ¿no? Me parece que en la medida en la que se tomen en consideración que todas las personas puedan acceder y puedan tener esta flexibilidad para acceder a su dinero y que los mecanismos y la tecnología de la banca esté diseñada de una manera en la que sea lo más sencillo para todas las personas, pues todas las personas vamos a poder acceder. La verdad es que muchas veces
durante la pandemia, una asambleísta muy querida nuestra, Angelita, nos contaba el tema de la banca por teléfono, y otra de nuestras asambleístas, ella es una persona con discapacidad psicosocial, y nos decía, es que yo también. Y después acabamos todos diciendo, es que la banca por teléfono, o sea, es una pesadilla para todo mundo. Entonces, Ay, sí. Realmente lo que se tiene que apelar es al diseño universal para que todas las personas puedan acceder, y como bien han dicho ustedes dos, pues es su dinero, ¿no? Son sus recursos a los que tienen que poder acceder. Y esta cuestión también de hacer ir a las personas mayores ya en un estado físico o mental de deterioro, me parece que es urgente que haya una flexibilidad, porque tenemos también un caso reciente de una persona igual que la quieren hacer ir, y es imposible trasladarla, inclusive la trasladaron en una situación pues muy deteriorada y con una exposición tremenda, y bueno, pues tenía que acceder a su dinero, ¿no? Yo quiero agradecerles mucho, Ana Gamble, Patricia Rebolledo, por este programa que me parece que ha sido muy enriquecedor, porque justo ha visibilizado muchas cuestiones que muy probablemente muchas personas que nos están viendo ahora no conocían, o muchas personas que nos están viendo ahora se han enfrentado a ellas, pero no se habían visibilizado. Quiero concluir dando los teléfonos de la línea de seguridad y chat de confianza que mencionaba Ana, del Consejo Ciudadano, porque tienen ahí una línea de asesoría jurídica que también me parece que es muy importante. Los teléfonos son 55 55 33 55 33. Lo repito, 55 55 33 55 33. En esa línea de confianza ustedes pueden hablar y pueden preguntar sobre pues estas cuestiones, el INAPAM, pueden buscar la guía, y por supuesto pues en COPRED podemos apoyarles, si bien con el tema de bancos, como mencionaba hace un momento, no tenemos la competencia directa, pero igual podemos asesorarles y podemos orientarles. Nadie puede discriminar a las personas, nadie puede discriminar a las personas mayores, y nadie puede discriminar a las personas mayores para acceder a sus recursos en una institución bancaria. Muchísimas gracias, esto es Espacio Diverso, y pues nos vemos a la próxima.